que la presencia del Señor está aquí, ¿verdad? Amén. Nos sentimos bien y vemos que el Señor tiene misericordia y que su fidelidad nunca cambia. Aleluya. Quería, como comencé el año contando y predicando para que meditáramos en nuestros caminos, ¿acordáis, no? De meditar en lo que estábamos haciendo y que le ofrecíamos al Señor para que nos pusiéramos las pilas para hacer lo correcto y vivir una vida digna delante de Él. Dios nos habló también el domingo de la manera y la postura que tuvo María delante de Dios, de ser una sierva y siempre obedeciendo a Dios y guardando en su corazón todas las cosas aquellas que a veces no entendía, ¿no? Por falta de conocimiento, por lo que estaba sucediendo con Jesús en su vida. Yo quisiera que insistiéramos todavía, hermanos. Vamos a insistir en ir recuperando cosas en nuestra vida que tal vez no hayamos estado haciéndolo o viviéndola como debiéramos en el año pasado. Hay un texto en Apocalipsis que lo usamos mucho para los inconversos. Es Apocalipsis 3:20. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aleluya, hermano. Qué privilegio que un día el Señor vino a nuestras vidas y nos da la oportunidad de que abramos nuestra puerta y que el Señor empiece a tener, a comer y a cenar con nosotros. Mirad, en el pueblo judío, la forma que tenían mejor para tener una relación con las personas eran en la cena. Invitar a la gente a su cena, y era una comunión y una intimidad preciosa. Y el Señor nos dice que cuando vinimos a Él, en un momento hemos abierto la puerta y el Señor está cenando y está hablando con nosotros y está cada día con nosotros para bendecirnos, y dice que Él estará con nosotros. Aleluya. Eso ocurrió ya en nuestras vidas, ¿sí o no? Cuando creímos en Él. Pero a veces tenemos que ir recordando constantemente lo que vamos dejando en el camino, porque también nos puede servir en el día de hoy. Yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está hoy llamando de nuevo a nuestra puerta, a nuestra inteligencia, a nuestra mente, a nuestro corazón, para que nos demos cuenta de que habrá cosas en nuestras vidas que tenemos que ir recuperando. Mira, no hay otra cosa que tenía el Señor Jesús con el Padre, era una relación íntima. ¿Os acordáis de Cristo? Siempre su ejemplo era que la relación era con el Padre y hacía lo que el Padre le decía y obedecía a pesar de que Él era Dios también. Dice el Salmo 25:14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La relación del Señor es con los que le respetan, con los que le honran, con los que están buscándole cada día, con aquellos que en el fondo de su corazón, a pesar de sus debilidades, están buscando el rostro de Dios. El Señor quiere tener una intimidad grande. Dice: y a ellos haré conocer mi pacto. Cuando estén conmigo, yo les haré conocer mi voluntad, lo que yo quiero hacer, aunque está en su palabra. Pero habrá momentos en que el Señor, a pesar de su palabra, Él venga a darte a ti el rema, la palabra que tú necesitas y que se te va a quedar en el corazón para siempre. ¿Habéis? ¿Entendéis esto del rema? ¿No te ha hablado el Señor alguna vez que te haya dejado huella? Y que una frase o un texto que el Señor ha tocado tu corazón, ha cambiado tu vida y que eso lo tienes retenido para siempre. Pero el Señor quiere tener una relación íntima contigo y conmigo. Tú y yo necesitamos de la relación con el Señor para poder vivir una vida cristiana santa y en entrega, y no perdiéndonos en tonterías y en cosas que nos rodean. Y a veces tenemos que mirar a nosotros y decir: Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Estoy teniendo tu presencia cada día? ¿Estoy viendo tu gloria cada día? ¿O qué estoy buscando? Salmo 69:32 dice: lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Aleluya. Nuestro corazón va a vivir cuando busquemos cada día al Señor. Nuestras soluciones de problemas vendrán cuando busquemos cada día del Señor. Las respuestas que tal vez no oigamos porque oramos y oramos por un problema y no viene solución, las recibiremos
Porque si buscamos al Señor, nuestro corazón va a vivir, ¿verdad? Porque nuestro corazón tiene que estar junto al Señor. El Señor es bondadoso, hermano. El Señor es bueno. El Señor es sensible. Él sabe la debilidad que tenemos cada uno. No hace falta. Había un ejemplo en Juan, en el Evangelio de Juan, que decía que cuando el Señor iba a las multitudes, no tenía necesidad de que nadie le dijera a Pepito y Juanito qué pensaban, o qué tenía, o qué problema tenía, porque Cristo lo sabía todo. Gloria a Dios. Dios esta mañana también lo sabe todo. Amén. El Señor lo sabe todo. Cómo te encuentras, lo que no estás haciendo correctamente, lo que estás haciendo correctamente, pero a pesar de eso Él cuenta con nosotros y quiere que recuperemos la relación con Dios, que recuperemos la intimidad con el Señor, que recuperemos el gozo de la salvación, hermano, que a veces hemos perdido, que recuperemos esto, porque cuando recibimos y recuperamos lo que ha caído de nuestras vidas, de la salvación, del gozo de vivir, del primer amor, a otros vamos a expresarlo, porque vamos a hablar de lo que nos llena. Amén. Si te llena el fútbol, vas a hablar del fútbol siempre. Yo hablo del fútbol, es verdad, pero los compañeros no pueden estar hablando con tal y cual, ¿no? A veces me callo, es cierto, porque me gusta el fútbol, pero no puede llenar ni el fútbol ni nada, ninguna actividad puede llenar tanto como el estar con el Señor a solas. Amén. Con el Señor a solas, donde dice una canción por ahí que donde tenemos que callar, ¿no? Quiero ir allá donde tengo que callar, donde tengo que escuchar. ¿Tú escuchas el corazón de Dios o estamos con las oraciones atareadas? Que son buenas también, gloria a Dios, cuando estamos fregando los platos, cuando estamos barriendo, el que esté en Limasa o el que esté en cada uno en su trabajo, son buenas, pero no hay otra oración más preciosa que la que estás tú a solas, tranquilo, en la presencia de Dios. El Salmo 42, versículo 1 y 2, fíjate el ejemplo que pone el Señor sobre la necesidad y el deseo de estar con Él. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sabéis lo que es bramar? ¿Qué es bramar? Gritar, que se oiga. Y cuando llegaban al agua, se gozaban. Dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. A veces tenemos que bramar. Te deseo, Señor. Qué buena la alabanza esta mañana. Te deseo, Señor. Tú eres digno y santo. Te deseo a ti, porque en tu presencia hay plenitud. ¿De qué? De gozo. Y el Espíritu Santo viene a nosotros y recuperamos de nuevo la vida. Y cuando estamos con el Señor, a mí me ocurre, hermano, a lo mejor estamos días a lo mejor un día sin leer la palabra o sin estar en su presencia, pero cuando ponemos una canción, cuando ponemos la palabra, ¿cómo viene de nuevo el gozo, verdad? Porque es lo que el Señor quiere ir mostrándonos a nosotros. Mira, tenemos un ejemplo tremendo. Jesús explicó muy bien, Luis, el domingo pasado, era 100% hombre y 100% Dios, ¿no? Jesús, cuando empieza su ministerio, con 33 años, mientras como estaba, como decía Luis en la imagen aquella de la película, ¿no? Echándole agua a la madre, haciendo mesas, sillas y sometido a la voluntad de ellos, aunque estaba esperando que el Señor empezara a moverlo. ¿Cuándo empieza el Señor su ministerio? ¿Cuándo empieza el Señor su ministerio? Con 33 años, pero antes de empezar su ministerio, tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿sí o no? Juan estaba allí, el precursor, el que estaba antes que él, y estaba allí bautizando en agua a un montón de gente para el perdón de los pecados. Cristo tiene que cumplir el mismo rito. Y va y le dice, Juan no quería, Juan quería postrarse delante de él y decía, si tú eres el que tienes que bautizarme a mí, ¿cómo te voy a bautizar? Tú cumple lo que tienes que cumplir. Y Juan dice que lo bautiza y dice que pasó con Jesús. Dice que fue lleno del Espíritu Santo y después, en algunos evangelios dice que se fue en el poder del Espíritu Santo, fue al desierto. Amén. Donde lo iba a tentar el diablo, pero es que iba ya en el poder del Espíritu Santo. Sabía lo que iba a responder, sabía que iba a estar luchando con Satanás
y que vencería al final. Cristo, siendo Dios, Cristo, siendo el Hijo de Dios, tenía necesidad de relación con el Padre todos los días, hermano. Sé consciente de esto. Si Cristo, que era Dios, tenía que estar sometido al Padre y todos los días le tenía que contar lo que había ocurrido, aunque él lo sabía, pero Cristo tenía relación con Dios. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo gente débiles, gente que hemos sido salvados por la misericordia de Dios, no veamos la necesidad como Jesús de buscar cada día al Padre? ¿Eres consciente de esto, hermano? El Señor, todos los días, o el hueco que podía, se iba a hablar con el Padre. En el momento en que estaba evangelizando, en el momento que estaba sanando personas, y en el momento incluso que iban a cogerlo para entregarlo a las autoridades. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, gloria a Dios por aquellos que pueden hacerlo, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aleluya. Nuestro ejemplo es Jesús. Nuestro ejemplo es Cristo, hermano. Dice que el que cree en Él tiene que andar como Él andó o anduvo, dice la palabra. Tú y yo tenemos que andar como el Señor andó. Claro, si nos miramos a nosotros mismos estamos perdidos, ¿no? Pero cuando nos miramos a nosotros mismos por medio del poder del Espíritu Santo, ¿pueden ocurrir cosas o no? ¿Y han ocurrido cosas en nuestras vidas, sí o no? Han ocurrido, pero ya no ocurren. ¿Por qué? Porque nuestra relación, nuestra conexión telefónica con el Señor tal vez no esté a la correcta. Pero Cristo sabía y necesitaba del Padre. Y en Marcos 6, 46, 47 dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Estaría hecho polvo el Señor de caminar por un lado y por otro y sanando enfermos en toda la ciudad y todo eso, sí o no? Pero es lo que le llenaba, lo que le hacía darle paz, lo que le hacía dar tranquilidad, que era orar, entablar una conversación con el Padre. Hermanos, no hay otro sitio, otro lugar donde podamos recibir paz, donde podamos recibir respuesta, donde podamos recibir consuelo cuando vamos al Señor a buscar de Él. ¿Cierto o no? Tal vez hayamos perdido mucho tiempo durante el año pasado en no recuperar en la comunión con el Señor. Porque mira, cuando el Señor y estamos en relación con Él, empiezan a ocurrir cosas maravillosas. Cristo se iba, se marchaba, se presenta a los discípulos, y los discípulos: ¿cuándo vas a venir a restaurar el reino, Señor? Vosotros lo que tenéis que hacer, esperad. Esperad y llevaréis el Evangelio a todas las naciones. ¿Dónde estaban los discípulos cuando desapareció Cristo y se marchó? Dice que estaban en el aposento alto, María con los apóstoles, y estaban esperando algo. ¿Pero cómo lo esperaban? Comiendo, bebiendo, pasándolo bien, jugando al bingo, a las cartas o lo que hubiera en aquel tiempo. No, estaban esperando, orando que algo sucedería, porque Jesús lo había prometido. Vendrá sobre vosotros la promesa del Padre. Amén. Y mira, hermano, cuando estas personas oraban y clamaban durante 40 días, 40 días, el Señor dice que el Espíritu Santo viene con un viento recio, como una bomba. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Pues empezó el comienzo de la iglesia, hermano. El comienzo de la iglesia empezó con oración, con intercesión, clamando por sus debilidades. Hermano, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó allí? ¿Qué poder sería? Que Pedro, que era un cobarde, y lo demostró, salió allí dando la cara delante de miles de personas que lo podían apedrear y de todo. Y para cómo hablan en el lenguaje de cada uno, ¿no? Milagro del Señor. Pedro que había fallado tanto, que tú te creerás a lo mejor como Pedro, que fallamos y el Señor ya no va a contar más con nosotros. No, el Señor todavía es muy pesado y quiere hacer una obra contigo y conmigo. Amén. Y gloria por su
tosudez y por su cabezonería con nosotros, que tiene misericordia. Por eso tú y yo estamos todavía aquí, hermano. Pero estamos aquí para rescatar a otros que están fuera. Amén. Con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo. Los hermanos decían cuando el ejemplo en Hechos de los Apóstoles, que cogen a Juan y a Pedro porque había sanado a aquel enfermo. Y la iglesia oraba por ellos. Y se lo querían ventilar, pero cuando veían cómo hablaban y todo eso, ya había uno de los sacerdotes o de los que estaban allí, que era ya casi creyente, y decía, es mejor no pelear contra Dios, porque no estamos peleando contra los hombres, ¿no? Vamos a tener cuidadito con lo que hacemos. Y cuando oraron y volvieron a los discípulos, ¿qué ocurrió? Dice que los discípulos pues se alegraron con ellos, y cuando esto le podían haber dicho, Pedro, Juan, que iban a matarlo, y que menos mal que os han dejado, mejor que nos callemos, no salgáis más a la calle, no vamos a salir a la calle, vamos a estar escondidos aquí, oramos entre nosotros y ahí estamos bien, ¿no? Como nos pasa a nosotros también, que no somos perseguidos. ¿Qué va? La iglesia empieza a orar y decirle, Dios mío, te rogamos, te damos la gracia porque has venido y te pedimos que nos des fuerza, que te manifieste tu presencia, que tu milagro se manifieste, amén. Esa es la actitud que tenemos que tener. Mi mujer me comentaba en estos días esto, el que a veces olvidamos del que el Señor nos ha dado potestad para sanar enfermos. ¿Lo cree o no lo cree, hermano? Nos ha dado potestad para liberar al endemoniado. ¿Lo cree o no? Para los que están oprimidos, para llevar el buen tiempo al Señor. ¡Aleluya! Y el Señor lo quiere hacer con nosotros. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Cuando oramos, ocurren cosas. Cuando oramos por tu problema, si no ocurre la sanidad, si no ocurre de que se solucione, pero tendrás esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¡Aleluya! Porque el Espíritu Santo nos lo da. El Espíritu Santo nos toca. Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente también la palabra. Miremos el ejemplo de Cristo. ¿Tenía poder? Sí. Podía mandar a los ángeles que dieran de comer todos los días, pero el Señor llegó un momento a decirle a uno que quería seguirle, Señor, te quiero seguir. Sí, pues prepárate, que mi cabeza es una piedra. Para dormir la almohada es una piedra. Y el suelo, él se lo pensaría ya 2 veces, ¿no? Y el potaje no es potaje, es que tenemos que coger hierba del campo, algo de eso, cocinar. Ya se paraba un poquillo. Fijaos el Señor, todopoderoso como se hizo hombre, de tal forma para que no tuviera privilegios humanos, aunque tenga el privilegio de ser hijo de Dios, ¿verdad? En Lucas 5, capítulo 5, versículo 15-16, dice, pero su fama se extendía más y más. La fama del Señor, sin él quererlo, porque a muchos sanaba y le decían, no digas nada a nadie, pero que bueno, cuando si te sana tiene una cojera, de una ceguera, tú vas a callarte mucho. Pero decía, no digáis nada. Claro, cada vez que llegaba a un pueblo, todo el mundo quería. Dice, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. De ahí venía su poder. Amén. De ahí venía solución a muchos problemas. Cuando el Señor envía a los discípulos, ¿qué le dice? Para predicar el Evangelio. No llevéis ni alforja, no llevéis nada porque os darán de comer y tal. En el nombre serán sanados, hermanos. Increíble. No habían recibido todavía el Espíritu Santo y Dios ya les estaba manifestando por medio de ellos. ¿Y cómo venían los hermanos? Dando botes. Gloria a Dios, se han sujetado los demonios, los enfermos han sido sanos, Señor. Y el Señor le decía que más bueno y más importante era que su vida estaba escrita en el libro de la vida, ¿verdad? Cristo, nuestro ejemplo. ¿Tú has pensado, hermano? Se ha mencionado muchas veces, tenemos que ser como Jesús, ¿cierto o no? Tenemos que mirar al hermano como Cristo.
Si no oramos, es imposible que tú puedas amar a nadie, y menos a tus enemigos, ¿o no? Vamos, nos hacen así algo y no vean, nos tiramos día y día dándole vuelta a la cabeza de lo que nos han hecho. Pero cuando viene el perdón de Dios, cuando tú sabes que has sido perdonado, eres capaz de perdonar a otros. Amén. Porque el Señor es así, es un Dios bueno y misericordioso. Quisiera leer una historia. Dice que, hablando de la oración, dice: ¿alguna vez has sentido la imperiosa necesidad de orar por alguien, pero has decidido ponerlo en tu lista de cosas por hacer? ¿Cierto o no? Tengo que orar por este hermano, me ha venido en mi corazón, pero bueno, voy a orar luego. Bueno, no ha dado tiempo, oraré luego. Y pasa el tiempo y se te olvida algo que Dios te ha puesto que hagas. Y te has dicho: oraré más tarde. O te ha llamado alguien alguna vez y te ha dicho: necesito que ores por mí, tengo esta necesidad. Lee la siguiente historia que me fue enviada hace poco, la cual podría cambiar tu forma de pensar con respecto a las oraciones y la forma de orar. Es que me encantó, hermano, me encantó. Dice: un misionero en vacaciones contó la siguiente historia. Cuando visitaba su iglesia local en Michigan, mientras servía como misionero en un pequeño hospital en el área rural de África, cada 2 semanas viajaba a la ciudad en bicicleta para comprar provisiones y medicamentos. En bicicleta, pero hermano, que no eran 4 horas, 5 horas, eran 2 días, lo que tardaba en llegar al lugar donde tenía que comprarlo. El viaje era de 2 días y debería de atravesar la jungla y todo. Dice: debido a lo largo del viaje, esto está regular, debía de acampar en el punto medio, como es lógico, ¿no? Pues allí tenían la acampada, pasar la noche y reanudar mi viaje temprano al siguiente día. En uno de estos viajes llegué a la ciudad donde planeaba retirar dinero del banco, comprar las medicinas y los víveres y reanudar mi viaje de 2 días de regreso al hospital. Cuando llegué a la ciudad observé a 2 hombres peleando, uno de los cuales estaba bastante herido. Le curé sus heridas y al mismo tiempo le hablé de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto reanudé mi viaje de regreso al hospital. Esa noche acampé en el punto medio, como siempre, y a la mañana siguiente reanudé mi viaje y llegué al hospital sin ningún incidente. Ahora va a ver lo que pasó. 2 semanas más tarde, que volvió de nuevo a ir allí, repetí mi viaje. Cuando llegué a la ciudad, se me acercó el hombre al cual yo había atendido en mi viaje anterior y me dijo que la vez pasada, cuando lo curaba, él se dio cuenta que yo traía dinero y medicinas. Él agregó: unos amigos y yo te seguimos en tu viaje mientras te adentrabas en la jungla, pues sabíamos que habrías de acampar. Planeábamos matarte y tomar tu dinero y medicinas. Pero en el momento que nos acercamos a tu campamento, pudimos ver que estabas protegido por 26 guardias bien armados. Tremendo, ¿no, hermano? Van a matarlo y hay 26 guardias armados alrededor de él. Ante esto no pude más que reír a carcajada y le aseguré que yo siempre viajaba solo. El hombre insistió y agregó: no, señor, yo no fui la única persona que vio a los guardias armados. Todos mis amigos también los vieron, y no solo eso, sino que entre todos los contamos. 26. En ese momento uno de los hombres en la iglesia se puso de pie, interrumpió al misionero y le pidió que por favor le dijera la fecha exacta cuando sucedió esto. El misionero le dijo la fecha y el mismo hombre le dijo la siguiente historia: en la noche de tu incidente en África, era de mañana en esta parte del mundo, y yo me encontraba con unos amigos preparándome para jugar al golf. Estábamos a punto de comenzar cuando sentí una imperiosa necesidad de orar por ti.
De hecho, el llamado que el Señor hacía era tan fuerte que le llamé a algunas personas de nuestra congregación que se reunieran conmigo en este santuario lo más pronto posible. Entonces, dirigiéndose a la congregación, le dijo: todos los hombres que vinieron en esa ocasión a orar, ¿podrían por favor ponerse de pie? Se pusieron los hermanos. Todos los hombres que habían acudido a orar por él se pusieron de pie. El misionero no estaba tan preocupado por saber quiénes eran ellos. Más bien se dedicó a contarlo a todos. ¿Sabe cuántos eran? 26. 26, hermanos. Fijaos dónde puede llegar nuestra oración tremenda de parte de Dios. La oración cuando te viene al corazón para orar por alguien. No te lo está poniendo el Señor por gusto, hermano. El Señor sabe que tal vez tú seas la persona más indicada para acercarte a esta persona por la que Dios te ha puesto carga. 26 hermanos, guardias, 26 hermanos que oraban en la congregación. Tremendo, ¿verdad? ¿Cree que Dios puede hacer esto o no? Y mucho más. Y mucho más. Yo recuerdo un libro que era de un joven ruso que se convirtió al Señor, y en el libro era tremendo. Al final el ejército ruso pues lo mató, haciéndole barbaridades, ¿no? Y después cuando lo devolvieron a los padres, lo devolvieron con el distintivo de héroe y tal y cual, pero lo habían masacrado en el campamento. Y nada más llega el joven y entra allí al ejército ruso y le dice: tú tienes que servir al Kremlin o a esto, tal y cual. Y dice: sí, yo voy a cumplir con lo que tengo que cumplir, pero mi Dios, mi Rey, está en el cielo. Así empieza, cuando vea, ¿no? Y dice en un momento en que los guardias estaban en una parte de Rusia con nieve y todo eso, un montón de grados bajo cero, y lo pusieron pues semidesnudo en la calle, en la noche. Mira, solamente con esa actitud, todos los que lo veían, los presos que lo veían por las ventanas, y sobre todo presos creyentes que habían también, se animaban. Mira, cogían, lo dejaban allí, salían corriendo los guardias del frío que hacía. Y el hermanito aguantaba una noche y otra noche, y cuando corría dice que alguien con él iba cerca suya, del poder que tenía este joven en la presencia de Dios. No pudieron hacer nada con él hasta que ya le hicieron tantas cosas que el Señor se lo llevó, ¿no? Pero mirad, el poder de Dios es tan tremendo que a veces nos olvidamos de él. Pero ¿por medio de qué viene el poder de Dios? ¿Por medio de qué? De la oración. Cuando Moisés tenía relación con Dios, empezaban a ocurrir cosas. Amén. Empezaba a moverse el Espíritu Santo. Cuando Moisés tiene la relación con el Padre, con Dios, allí arriba le da tantas cosas que le dio, Moisés era transformado, hermano, su rostro. Mucha gente tiene que ver transformado nuestro rostro por la presencia de Dios. Amén. Ojalá puedas decir: ¿este qué tiene? Está chalado, pero ¿qué tiene? Es un beato, pero ¿qué tiene? Que a pesar de las dificultades, a pesar de todos los problemas, está ahí firme. Amén. Mira, hermano, hay una cosa que está ocurriendo con el chiquillo Julen, sabemos que humanamente es imposible, pero bueno, el Señor tiene ángeles. ¿Tiene ángeles o no? Amén. Claro que sí. Que el Señor puede hacer maravillas. Que estemos pensando que humanamente es casi imposible, ha habido otros casos que a los 10 días y todo eso consiguieron llegar con vida, ¿no? ¿Sabéis quién estaba con el padre del chico? José Cortés, el padre de Mariluz, pastor de la iglesia evangélica. Sabemos muy bien lo que pasó a este hombre, ¿no? ¿O no? ¿Tendría dudas? Seguro, ¿no? Pues cuando el padre del niño sale en televisión, está José Cortés al lado, y el padre habla de una forma que no era normal, con el problemón que tenía. Anteriormente salió un tío suyo y
metió la gamba un poquillo ahí el hombre, además no estaba muy bien. Pero cuando sale este hombre ya empieza a dar las gracias y a confiar de que, bueno, que algo va a pasar. Pero ¿dónde estaba José? Nuestro hermano, ¿dónde estaba? Seguro que el Señor le diría, vete para allá. Dice que la mujer se mosqueaba con él y todo, porque dice que te va a meter en problemas otra vez, José. Pero José estaba allí enviado por el Espíritu Santo. ¿Amén? Qué bueno estar atento al Espíritu Santo, hermano. Pero ¿cómo podemos estar atentos al Espíritu Santo si tenemos nuestro cerebro con nuestros pensamientos nada más, y nuestras comeras de coco, y nuestras tonterías, y nuestras chaladuras que no podemos filtrar? Cuando estamos en la presencia de Dios, ahí empiezan a ocurrir los milagros, ¿cierto? Los milagros ocurren ahí y tenemos que buscarlos. 26 guardias guardaban a nuestro hermano. Ojalá 26, no, un montón de ángeles guarden a Julen allí en donde se encuentra. Dios es capaz, Dios es capaz. En Lucas 11, versículos 1 y 4 dice: en un momento los discípulos, oye, qué precioso sería, hermano, de que antiguamente decíamos, al principio nuestro, como éramos muy jóvenes, decíamos los carnales y los espirituales, los bautizados en el Espíritu Santo y los no bautizados en el Espíritu Santo. Teníamos una reunión, los no bautizados, y teníamos una reunión los bautizados. Un poquillo raro, pero bueno, éramos 18 años, 19, sin pastor, sin nada, que queríamos más. El Señor estaba con nosotros. Y mira, había un momento en que nosotros dábamos un consejo, los que estábamos dirigiendo algo allí, ¿no? Y era, hermano, le decíamos siempre a los más nuevos, digo, pégate al espiritual. Porque como te pega la cabra loca aquella, que era salvo también, como muchos de nosotros, no vas a recibir casi nada. Nada más que juega y cachondeo, claro, imagínate, algunos convertidos de 16 años, imaginaros, ¿no? Adolescentes, pues, imagínate cómo nos tocaba acarrear muchas veces el tema, ¿no? Pero mirad, qué precioso sería que tú también aprendieras del hermano que está sirviendo a Dios como debe. Amén. Es cierto que en el cuerpo somos muchos, ¿no? Y que en el cuerpo tenemos cada uno una misión. Pero si hablamos de evangelismo, ¿la misión para quién es? ¿Para el misionero? ¿Para el evangelista? ¿O para qué? Cuando el Señor habla y dice y hace discípulos, como decía muy bien Luis el domingo, ¿a quién se lo decía? A todos. Entonces vamos a orar al Señor para hacer y cumplir sus mandamientos. Amén. Pégate a los hermanos que viven del Espíritu, a los hermanos que interceden. No, es que yo no oro tanto porque es que no soy intercesor. Bueno, pues tú eres Superman, porque no vives sin una relación con Dios como debieras. Recupera la intimidad con el Señor. Dile tus problemas, dile por qué no funciona, por qué no te entregas tanto. Dile que te ayude a levantarte. Y yo también se lo voy a decir, hermano, porque lo necesitamos. No podemos pasar día y día. ¿No te ha pasado eso? El viernes, ya algunos compañeros incluso dicen, el viernes, bueno, ya pasado mañana ya el lunes, pero que se pasa tan rápido. Es cierto que nos ponemos el traje del frac para el domingo y para el fin de semana. Durante la semana no sé lo que hacemos, cada uno se juzgue. Pero el fin de semana sí, ¿no? Ponemos las caritas. Hola, hermano. No, que es sincero, que no digo que sea malo. Pero a que nos ponemos el frac y nos ponemos la cara, ¿no? Y oramos hasta 5 minutos antes de la reunión. Señor, bendice la reunión, bendice la alabanza y tal. Nos sentimos hasta mejor que sí. Pero ¿qué pasa durante la semana? Tú que no participas de la iglesia o que no estás en la onda de la iglesia, hacer algo. Pero tal vez tú y yo estén impidiendo que Dios pueda hacer mucho más de lo que quiere hacer. No seamos como la hermana de Moisés, que por causa de su lengua y de criticar a Moisés, el pueblo, 3 millones de personas se pararon una semana en el desierto. ¿Vamos a buscar la intimidad con el Señor, sí o no? Los discípulos le tenían un poquillo de envidia al Señor.
En un momento llega y como lo veían siempre, estamos comiendo eso y de repente el Señor decía, bueno, me voy, y desaparecía. Y ellos, ¿qué ve el Señor? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va siempre? Y otro día, bueno, me voy. Y de noche se va. Y le tenía un poquillo de no. Ojalá más de uno tuviera un poquillo de cerillo de hermanos que estén trabajando para el Señor dignamente. Y dice que los discípulos llega un momento en Lucas 11, 1, 4, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Lo veían tantas veces, hermano. Ellos decían, si Él lo hace y Él es nuestro Señor o es nuestro Maestro, algo tendremos que aprender. Dice, como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué bonito, ¿no? Juan era un hombre fiel y cumplía. Y Juan también oraba y enseñaba a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor le da la oración perfecta, ¿verdad? La oración perfecta, primero, glorificar a Dios ante todo, segundo, que su reino se manifieste, y después el trato personal con las personas. Ese es nuestro Dios que es completo, ¿cierto o no, hermano? Nuestro Dios no hace las cosas a media, y Él quiere que restauremos la relación con Él, y verás cómo el Señor va a hacer maravillas en nuestras vidas. Y yo os digo en el 11, 9, 13, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que pide, recibe, hermano. Tal vez no la respuesta a nuestras oraciones, pero sí recibimos algo del Señor de saber que está en su voluntad. El que busca, te está hablando, hermano, de esfuerzo. Te está hablando de que tú tienes que hacerlo. Que Dios no es un autómata para hacerte a ti que seamos santos de una vez. Es que tú y yo tenemos que dejar las cargas y buscar al Señor. Pedir. Si no hace el esfuerzo de pedir, uno puede decir que el Señor lo sabe todo, ¿verdad? Que también lo habla en los salmos. Antes de que llegue la palabra a nuestra boca, Dios lo sabe. Pero Dios quiere oírla de ti y de mí. Amén. Dios quiere oír nuestras oraciones, nuestras necesidades y cómo nos encontramos. Buscar. Pedir se os dará. Buscar. Tenemos que buscar cada día, tenemos que buscar el sitio, tenemos que buscar el lugar, tenemos que buscar el momento, hermano. No ya de tiempo, si una hora, media hora, pero tenemos que buscar la presencia de Dios, que es la que nos tiene que mover a hacer lo que estamos haciendo. Tal vez estemos haciendo cosas para el Señor sin contar con Él. Esas son obras muertas, dice la palabra. Dice, llamad y se os abrirá. Nos vamos a esforzar, hermanos. Vamos a pedir, vamos a buscar y vamos a hacer que el Señor mueva su mano poderosa. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, por lógica, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Ten confianza, hermano. Dios nunca te va a defraudar. Dios nunca te va a dejar tirado. O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Vamos a tener el ejemplo de Cristo, hermano, en nuestras vidas.
Lo hemos tenido, pero lo hemos ido dejando. Vamos a recuperar ese rato de intimidad con el Señor, ¿verdad? Con su palabra, con su Espíritu Santo, de buscarle, orar al Señor por lo que nos rodea, orar al Señor por nuestras amistades, por nuestros amigos, que no sea solamente estar con ellos, sino llevarles la palabra, buscar siempre la oportunidad para llevar el Evangelio del Señor, pero sin la presencia de Dios nada podemos. Buscamos la presencia de Dios. Vamos a decirle al Señor, a partir de ahora, Señor, pero que esta palabra no mañana no te acuerdes ya de ella, sino que lo hagas ahora como dice Santiago. Amén. Oramos y le damos gracias al Señor.